No puedes esperar que la tecnología sea absolutamente perfecta y te dé un nivel de seguridad óptimo. ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Cómo monetizáis? Por un lado, intentar crear comunidad de gente que tiene interés en aplicar esa tecnología y por otro lado, dar una formación que se adapte un poco a esas necesidades que nos van comentando. La inteligencia artificial no es capaz de razonar. El problema es que el robot es hipercomplejo y hiperlimitado. Podemos llegar a situaciones no deseadas. Veremos como señales de que todo esto va progresando, que va apuntando en una línea y habrá gente que decidirá no hacer nada. Y cuando quiera reaccionar dirá, ostras, estoy fuera de juego. Ahora tengo un problema. Bueno, pues seguimos en Talentland, en Málaga, grabando contenido para el podcast de Brown Project y ahora tenemos la suerte inmensa de poder contar con Xavi Mitjana. Xavi Mitjana todos lo conocéis porque bueno, pues es uno de los grandes divulgadores en inteligencia artificial a nivel nacional o en habla hispana. Miles de seguidores, miles de visualizaciones, es una pasada y un contenido de altísima calidad que nos ayuda a todos a saber qué es lo que está pasando y hacia dónde va el mundo de la inteligencia artificial. En la entrevista de hoy, Xavi, vamos a intentar que nos cuentes a la audiencia de Brown Project un poco de dónde vienes, sobre todo cómo fue ese punto de inflexión y ya, si nos quieres desvelar algunos secretos de cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial o hacia dónde va, o cuál es el futuro que tú te imaginas en el mundo de la inteligencia artificial, pues será genial. Así que vamos a empezar y antes de nada, dentro vídeo. Pues, no sé, lo primero, gracias por invitarme. Yo básicamente vengo del mundo de la comunicación, pero siempre digo que con un background tecnológico-científico. Yo empecé una ingeniería, luego me pasé a comunicación y cuando empecé con mis primeros trabajos fueron relacionados con divulgación científica dentro de universidades. A partir de esto lo compaginamos con una pequeña agencia de comunicación, donde para darnos a conocer empezamos un canal de YouTube. Bueno, empezamos primero en LinkedIn, en hacer actividad en redes sociales, luego abrimos un canal de YouTube donde explicábamos lo que sabíamos hacer, o lo que considerábamos que sabíamos hacer, que era comunicar de un modo ordenado pues, conceptos, porque más que hacer comunicación publicitaria, lo que nosotros hacíamos era divulgación científica en ese momento y lo aplicábamos también pues, a marketing de contenidos y tratábamos de explicar esos conceptos. Nos dimos cuenta que una vez habías explicado todos los conceptos más básicos que la gente pues, podía adquirir o asimilar de un modo rápido, el siguiente paso era explicar cómo aplicar todos esos conceptos de un modo más sencillo. Y allí empezamos a explicar otra de las cosas con las que yo disfrutaba muchísimo, que era descubriendo nuevas herramientas que me ayudaban a hacer tareas concretas. Y sin que nos centrásemos tanto en la tecnología, porque incluso en el canal ahora es de inteligencia artificial, pero sobre todo es de aplicación de herramientas de inteligencia artificial, en ese momento no nos centramos tanto en la tecnología, vimos que empezábamos a explicar muchas herramientas que el funcionamiento que había por detrás era inteligencia artificial. No era algo tan espectacular como lo que hace ChatGPT, pero eran herramientas que te permitían quitar fondos, teleprompters que se avanzaban automáticamente. De ahí empezamos a divulgar también las primeras herramientas que servían para hacer creación de textos. ¿Cuál es el primer día que dices tú, hoy estoy usando inteligencia artificial? Bueno, con las herramientas de generación de texto ya éramos conscientes de que estábamos utilizando inteligencia artificial y lo decíamos en los posts y tal, pero no, el foco no era la inteligencia artificial, el foco era... ¿De qué año estamos hablando? Hombre, la primera vez que yo fui consciente que utilizaba inteligencia artificial como tal fue en 2014 cuando puse una voz sintética, una voz creo que en ese momento era de Watson, de IBM, en un vídeo corporativo para un centro de investigación porque lo teníamos que hacer en inglés y además el problema que había es que había 13 cabezas pensantes, 13 grupos de investigación. Se tenía que hacer el vídeo corporativo para todos y cada vez que les proponías un nuevo guión te lo iban iterando, por lo que el proceso era muy iterativo y no podías decir, pues vamos a poner un locutor y el todo para hacer la locución y decidí, pues bueno, lo probamos con una voz sintética, me acuerdo cómo tuneábamos los textos de las palabras en español para que las pronunciase bien. Esa fue la primera vez que yo fui consciente de que estaba utilizando una herramienta de inteligencia artificial como tal. Pero nunca le puse el foco a que fuese inteligencia artificial. Yo le ponía el foco en que era útil, sobre todo. ¿Cuándo es ese momento de cambio? ¿En qué momento ese canal de divulgación científica que hace algo de tecnología pasa a ser el canal de IA de Xavi Mitjana? Bueno, pues esto siempre lo comento. De hecho, cuando conocí a Carlos se lo dije por primera vez. Nosotros hacíamos ese tipo de divulgación y Carlos estaba haciendo un directo con un científico de datos y había salido Stable Diffusion y él medio en broma dijo: igual es el momento de hacer un canal de divulgación práctica de la inteligencia artificial. Y entre ellos se rieron como, no lo vamos a hacer. Y yo estaba escuchando y dije,
esto es lo que estamos haciendo nosotros. No es que se tendría que hacer, es que ya lo estamos haciendo, pero no le estamos poniendo el nombre. Y cuando escuché esa reflexión dije, igual es el momento de cambiarle el nombre al canal, decirle que estamos haciendo aplicación de inteligencia artificial, y en ese momento sí que priorizamos un poco más los contenidos, nos enfocamos más en el uso de la tecnología más nueva. En ese momento lo más llamativo era Stable Diffusion, aún no había salido ChatGPT, y empezamos a hacer muchos tutoriales de cómo generar imágenes con Stable Diffusion. Claro, porque tu canal se basa normalmente en, bueno, das un poquito de noticias, pero sobre todo es usar o aplicar la inteligencia artificial en determinadas herramientas, ¿no? Como que enseñas cómo usar herramientas de inteligencia artificial para que cualquier usuario pues, pueda dar ese avance, hacer ese upgrade. Ha ido evolucionando un poco. Al principio era 100% esto, era pues nuevas herramientas, identificar si funcionaban bien, hacer un poco la review y luego a veces un pequeño tutorial. Luego esto de la inteligencia artificial empezó a generar una cantidad de noticias, de expectación, que viramos un poco y ya nos centramos también en la novedad, es decir, cuál es la nueva tecnología que puede alimentar un poco las herramientas del futuro. Entonces, hablábamos más de modelos, probábamos modelos, testeábamos diferentes prompts, para que la gente tuviese también una expectativa ya de lo que no de lo que se puede hacer, sino de lo que se podría hacer en breve. Y finalmente, pues eso también viró un poco lo que has dicho tú. De vez en cuando también compartimos noticias de actualidad y todo esto. De hecho, ahora hemos separado un poco los dos canales para tener un poco más la parte de divulgación más pura de la actualidad y de los nuevos modelos y herramientas, y una parte más de aplicación práctica y tutoriales. ¿Y Xavi, ha cambiado la inteligencia artificial tu vida? Hombre, a mí sí. Yo puedo decir que, bueno, más que cambiar mi vida la inteligencia artificial, lo ha cambiado el hecho de poder tener una plataforma propia donde poder expresarme con total libertad de prensa, que esto es una libertad adicional, y generar esta audiencia y esta plataforma, pues evidentemente te da una libertad adicional. Me lo hubiese cambiado, supongo, de un modo similar si en vez de hablar de inteligencia artificial hubiese hablado de cualquier otro tema y hubiese tenido pues, la posibilidad después de dirigirme a una audiencia similar. ¿Y cuál es el día que notas tú que, wow, esto no... O sea, porque claro, tú estás en tu casa, en Lleida, grabando tu contenido con tu equipo y de repente sales un día a la calle y dices, algo ha cambiado. ¿Cuándo es ese día y cómo es? ¿A nivel personal te refieres? Sí, o a nivel laboral, a nivel de reconocimiento, de visibilidad. La primera vez fue cuando compartimos una herramienta de generación de imagen. Ya había salido ChatGPT y el canal iba bien, pero fue una herramienta que compartí un día, creo que incluso era alrededor de diciembre, por Navidades, o sea que no estaba ni muy pendiente del móvil, la compartimos, hice mi día y de repente entras y ves que tenía, en ese momento nos pareció una barbaridad, ahora es una cifra quizá más habitual, pero tenía 15.000 reproducciones en menos de un día. Y dijimos, ostras, esto está yendo como muy rápido. Y fue la primera vez que tuvimos la sensación de esto ya no va a crecer o no, puede que no crezca como estás creciendo hasta ahora, pues nosotros tardamos 2 años en... Al final no tardamos 2 años, tardamos un poco menos, pero casi 2 años en llegar a 10.000 suscriptores con el tipo de contenido que hacíamos. Y de repente, a partir de más o menos eso, diciembre de 2012, vimos que, ostras, había como palancas que hacían que eso podía crecer más rápido. Y esa fue la primera revelación, y la segunda fue cuando publicamos el primer curso de ChatGPT, un vídeo de 20 minutitos, que fue de los primeros en español, que cogió una atracción enorme. Y esa fue la segunda vez donde vi, ostras, igual esto se puede convertir ya en el principal trabajo. Ahora era un poco el apoyo para poder obtener otros trabajos y de repente pues igual podía ser la principal ocupación. ¿Y cuál es tu modelo de negocio? ¿Cómo monetizáis? En estos momentos, durante el año pasado, sobre todo era divulgación, patrocinadores y eventos, y a partir de este año sí que hemos abierto una membresía, le llamamos academia, pero sobre todo el formato es más de membresía y de aportar contenido semana a semana. Yo siempre digo, si hubiese sido americano, seguramente hubiese sido un Patreon, pero aquí funciona mejor este otro tipo de formato. Y lo que hacemos es, por un lado, intentar crear comunidad de gente que tiene interés en aplicar esa tecnología y, por otro lado, dar una formación que se adapte un poco a esas necesidades que nos van comentando. De modo que es como un poco orgánica y bastante viva. Muy enfocada a casos prácticos, pero no tanto a resolver cosas específicas, sino a enseñar cómo la inteligencia artificial resuelve capacidades o ámbitos de tareas, y que cada uno lo pueda adaptar poco a poco a su caso de uso. Muy bien. Y a nivel laboral, ¿cómo ves que la inteligencia artificial está entrando en el mercado laboral, sobre todo en España? ¿Y cómo le está afectando? ¿A qué profesionales tienen que empezar a tener más miedo y cuáles son las nuevas profesiones que están saliendo? Yo aquí igual me posiciono en un discurso un poco diferente al de la mayoría, porque mi experiencia, porque otra de las cosas que hicimos durante bastante tiempo el año pasado es precisamente ir de la mano de consultoras,
hablamos con empresarios muy grandes, tuve reuniones con ellos, les explicaba lo que podía hacer la inteligencia artificial para ellos, y de lo que me di cuenta es de que la inteligencia artificial llegará un momento en que igual haga clic, haga una palanca, y en cuanto la gente vea que eso se normalice y se vean los beneficios claros, yo creo que tendrá un crecimiento muy grande. Pero a día de hoy el principal problema es que tú te puedes sentar con un empresario y él te dice, mira, yo tengo este problema y este problema. ¿Puedo solucionarlo con inteligencia artificial? Y muchas veces la respuesta es, la inteligencia artificial puede hacerlo. Pero si la respuesta es, ¿puede solucionar el problema? Muchas veces hay matices. A veces consumes demasiados tokens y demasiado cálculo computacional, por lo que no les sale a cuenta. A veces les dices, lo puedes solucionar, pero lo puedes solucionar con una tasa de éxito, por lo que hay una incertidumbre que ellos no quieren tolerar, porque dicen, si yo me lo hace la inteligencia artificial, pero tengo que tener alguien que lo revise de modo activo, no me sirve, aunque su tasa de éxito sea del 90%, porque hay tareas críticas que yo no puedo automatizar. Por lo que nos estamos dando cuenta, yo siempre esto, para que la gente lo vea de un modo muy claro, pienso en la conferencia, en la presentación de Apple. Apple presentó su Apple Intelligence y, si os fijáis, no había casi nada de inteligencia artificial generativa. No había un Siri con el que pudieses hablar o un chatbot que hiciese tareas muy complejas. ¿Por qué? Porque Apple, si algo ha hecho bien a lo largo del tiempo, es identificar casos de uso que la inteligencia artificial pudiese resolver bien. Y con la inteligencia artificial, que la tecnología pudiese resolver bien. Y cuando introducen la inteligencia artificial, lo que se dan cuenta es que tiene muchos casos de uso donde la responsabilidad de que una tarea se resuelva bien ya no es de la tecnología, sino que es del usuario. Claro, esto, si ahora nos vamos a Google, se ha visto claramente que es un problema muy grave. Cuando tú generas un buscador que te genera respuestas automáticas de los resultados, resúmenes, los AI overview, si te los hace el 90% bien, no es suficiente, porque el 10% que estarán mal es lo que te genera una crisis reputacional. Pues con la inteligencia artificial, la sensación que tengo a día de hoy es que a nivel de penetración realmente en un entorno profesional y laboral, primero tiene que haber un cambio de paradigma, que las empresas entiendan que estas tecnologías solucionan las cosas de un modo diferente y que esto implica un poco eso, cambiar toda la manera de trabajar a veces, y esto evidentemente las empresas no son tontas, tienen unos procesos que funcionan, que son óptimos, que son rentables, les da mucho vértigo. Esto es primero, pues que alguien consiga que esto le repercuta un beneficio cambiando muchas cosas. Y por el otro lado, la tecnología yo creo que debe mejorar, porque hay como cherry picking con los ejemplos que se hacen. La inteligencia artificial, como enseñé ayer, te puede hacer pues, buscar interacciones farmacológicas que un médico tiene que ser muy especialista para verlos, pero luego hay prompts de ejemplos donde hay overfitting y ves que la inteligencia artificial no es capaz de razonar. Entonces, si tú te fijas en lo que hace mejor que nosotros, tienes la sensación de que nos va a sustituir en todo. Pero a veces también deberíamos fijarnos un poco en las limitaciones que aún tiene y darnos cuenta de que por ese motivo no es tan fácil que nos desplace muy rápidamente. Eso sí, el impacto que puede tener es enorme, porque a nivel de tareas concretas, porque también pensamos erróneamente que el ser humano es inteligente, pero cuando trabaja aprovechamos una parte muy pequeña de nuestras habilidades de inteligencia. Si pensamos en tareas específicas, sí que hay muchos humanos que llevan haciendo en su trabajo un ámbito muy concreto de tareas que sí que se podrán automatizar. Y ahí sí que hay oficios que se pueden ver amenazados. Pero no serán oficios creativos mayormente. Yo creo que se verá más amenazado un contable o un gestor que debe rellenar formularios y documentos de modo sistemático que no alguien creativo que realmente deba abstraer una parte de su trabajo sea abstraer información y conectarla. Entonces, ¿no piensas que la inteligencia artificial sea creativa? La inteligencia artificial da resultados creativos, que es un matiz para mí diferente. Es decir, la inteligencia artificial, si tú le das una serie de conceptos, es capaz de relacionarlos de modo que a ti te da algo que sea nuevo y que puede expresar incluso algo que no se ha expresado antes. Sí, pero ella no lo ha hecho desde un punto de vista de voluntad de hacerlo. Simplemente de un modo semi-aleatorio, debido a tus instrucciones, has llegado a un resultado que a ti te interpela de un modo que entiendes que ahí hay un concepto creativo. Y ahí, evidentemente, es una herramienta poderosa, muy poderosa para estimular la creatividad. Si ahora me dices, ponemos unas cuantas inteligencias artificiales a intentar crear algo creativo con un discurso, con un trasfondo y que esto se sostenga artísticamente, bueno, volverá a ser lo mismo. Te creará el discurso, te creará las imágenes, pero quien validará que eso realmente es creativo será la persona que esté detrás. Bueno, esto pasa con todo el arte. Yo siempre pienso en Pollock. Pollock al final, ¿qué hacía? Cogía pinturas, hacía el splatting y luego seleccionaba él el trozo que era una obra de arte representativa. Con la inteligencia artificial haces lo mismo, pero en vez de sacar figuras completamente abstractas, lo que sacas
es cosas que son figurativas. Sí, con Pablo que se contaba la anécdota de que era su agente, ¿no? El que lo ponía a pintar con mucho whisky. Y cuando en determinado momento la gente cogía unas tijeras y decía, por aquí. Exacto, pues Y aquí hay una obra. para mí Pablo que es como el precursor de lo que hace un poco la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial como que estaríamos pasando una primera ola de hype, ¿no? Como de mucha euforia y miedo también mezclado ahí. Y ahora está como aterrizando eso en una normalidad más y en una integración en las empresas. Sí, un poco la curva de Gartner, que de hecho la publicaron hace poco. Yo no lo termino de ver así, porque con la inteligencia artificial también se da otra paradoja que nos da con las tecnologías. Muchas de las limitaciones que el año pasado se señalaban de la inteligencia artificial a nivel tecnológico se están superando rápidamente. El caso del vídeo y de la imagen es más visual, sobre todo en vídeo. El año pasado pues hacía unos vídeos que eran sorprendentes a nivel tecnológico, pero a nivel profesional era una castaña. Y ahora ya dices, bueno, igual le falta otra iteración más, pero ya estamos ahí. Por lo tanto, esa curva del hype no te da como tiempo a decaer. El problema es que yo creo, luego entendí mejor la curva de Gartner. El problema no es la curva de hype. El problema es la mentalidad del humano en las expectativas que genera cuando ve un cierto tipo de progresión. Entonces, lo que se genera es una expectativa aún más sobredimensionada respecto a lo que había antes. Y llega un momento que, evidentemente, esa expectativa no se va a poder cumplir. Mi sensación con la inteligencia artificial es que lo que hay es suficientemente útil y transformador como para que se pueda aplicar en muchos casos de uso, si no ahora, a corto plazo, y que eso transforme muchos procesos productivos. Por lo que la meseta de la productividad de la inteligencia artificial, yo creo que estamos ahí. Otra cosa es que nos imaginemos una meseta así y realmente la meseta luego sea así, o sea, sea más bajita, no lleguemos a ese nivel de expectativas, porque las expectativas que nos generamos los humanos muchas veces pues no se pueden cumplir. Porque muchas veces los humanos yo creo que miramos la realidad desde un punto de vista sesgado. Lo que te decía antes, cogemos los mejores resultados, cogemos los mejores ejemplos, los mejores casos de uso y esto extrapolamos que es el conjunto de la realidad. O infravaloramos el trabajo que hacen los demás. Que hacer ciertos empleos es mucho más complejo que simplemente escribir un texto coherente. Claro, cuando tú vas sumando todo esto y además los procesos productivos, el mercado, todo lo que tienes que tener en cuenta para que algo funcione, pues evidentemente costará más que la inteligencia artificial penetre más allá de que sea capaz de hacer ciertas cosas. Entonces estaríamos en un momento parecido al de hace 25 o 30 años cuando entra Google y de repente el acceso a la información como que se democratiza masivamente y bueno, pues todas las empresas, todos los trabajadores nos adaptamos a eso y aprendemos a trabajar de esa manera. Para mí la comparación más exacta es la revolución industrial. En la revolución industrial lo que tuvimos es automatización de procesos físicos. Y si te fijas, conseguimos aumentar mucho la productividad, no sustituyendo toda la capacidad motriz y física de un ser humano, sino potenciando al extremo cosas específicas. Simplemente una máquina de vapor que pasaba movimiento lineal y que se movía muy rápido de izquierda a derecha, te podía tejer mucho más rápido que un humano. Por lo que conseguimos era, con tecnología, desarrollar una capacidad nuestra parcialmente y aprovecharlo al máximo. Y yo creo que con inteligencia artificial la expectativa no es que llegue una inteligencia artificial general en el concepto de una inteligencia artificial similar a la humana o incluso una superinteligencia, sino que nosotros aprendamos a segmentar las capacidades de esta inteligencia para que resuelvan esas tareas específicas. Y no hace falta que lo hagan de un modo completo. La robotización para mí es el ejemplo más pragmático. Es que incluso aunque lo puedas hacer de modo completo, muchas veces no sale cuenta por otros motivos. Por ejemplo, una robotización completa de una fábrica de coches, ahora parece que en China se empieza a hacer, pero durante muchos años no se ha hecho por un motivo muy sencillo. Si tú automatizas una fábrica entera y si te estropea un robot, tienes un problema de cómo pivoto. O sea, los otros funcionan bien, pero a mí se me ha interrumpido el proyecto, todo el proceso se rompe y yo tengo que paralizar la producción. No puedo depender de toda la máquina. Con la inteligencia artificial yo creo que pasará lo mismo. Aprenderemos que la manera más óptima de usarla es usarla donde funcione realmente muy bien y donde se pueda utilizar de un modo versátil y que no comprometa la productividad del proceso. O sea, que es más difícil sustituir un robot hipercomplejo que un ser humano. El problema es que el robot es hipercomplejo y hiperlimitado. O sea, hace unas tareas concretas y las tiene que hacer de ese modo y de modo repetitivo. En cambio, un ser humano es más versátil. Yo creo que con la inteligencia pasa lo mismo. Conseguiremos inteligencias súper buenas en hacer cosas específicas, mucho mejores que nosotros, pero no les exigiremos, o es absurdo incluso tener la expectativa de que
sea una inteligencia artificial general. No la necesitamos. Lo que necesitamos es que sean mejores que nosotros en tareas concretas. ¿No crees que vamos a ir a un punto en el que esa inteligencia artificial sea lo suficientemente consciente como para poder alcanzar un nivel de versatilidad similar al que puede tener un ser humano? Yo creo que si llegamos a ese punto será como un efecto colateral de la investigación. Será lo que dicen una capacidad emergente porque a nivel de propósito ni tan siquiera tiene mucho sentido más allá de la estimulación científica de intentar hacerlo. O sea, a nivel productivo el incentivo es aumentar la productividad y la productividad se aumenta reduciendo costes y en estos momentos los modelos tan complejos pues, son muy caros de ejecutar y de entrenar. Por lo tanto, los modelos pequeños, si pueden resolver tareas específicas, pues para las empresas que desarrollan estas cosas es algo más interesante. Por lo tanto, no hay un incentivo real en crear una superinteligencia, porque a nivel pragmático lo que necesitamos es resolver tareas concretas. ¿Se llegará a eso? Es posible que se llegue porque hay una parte de investigación, una parte de desarrollo y una parte de ciencia que igual encuentra esa pieza. Yo siempre digo que cuando escucho a los grandes científicos, que evidentemente saben muchísimo más que yo y son voces mucho más autorizadas, lo que es cierto es que hay como polos opuestos. Está Hinton, está LeCun, y yo siempre digo que cuando escucho a LeCun, la manera como se explica, la manera como se expresa, la manera como hilvana los argumentos, me resuenan mejor. Yo lo que veo en LeCun es algo que quizás se pueda ajustar mejor a la realidad que al menos yo veo y percibo cuando intento usar la tecnología. Por lo que yo creo que no estamos cerca. Pero una cosa es que no estemos cerca y otra es que con algo mucho más limitado de lo que nos imaginamos en la cabeza no tengamos suficiente para hacer un salto enorme en muchos campos. O sea, que tu visión es como optimista y como más de una herramienta. Para mí sí, es lo que te digo, exactamente, para mí la comparación es la revolución industrial. Ahí empezamos a automatizar procesos físicos y aquí empezaremos a automatizar procesos cognitivos. Y las máquinas serán en principio o al principio, para casos de uso muy concretos. Y combinándolos, pues podrás llegar a hacer cosas muy complejas. Y a nivel ético, ¿cómo ves la inteligencia artificial, la entrada de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con los sesgos a la hora de dar respuestas? ¿Cómo crees que eso nos puede afectar en nuestro día a día? En este punto, bueno, esto es un problema que se intenta mitigar, pero siempre digo lo mismo, el problema con la ética es de los humanos, la ética no es de la tecnología. Evidentemente, si hay una herramienta que hace algo de modo sistemático que puede comprometer la ética o incluso la seguridad de las personas, pues se tiene que mitigar. Ahora bien, los sesgos que existen dentro de los datasets al final son una representación estadística de los sesgos humanos. El problema que hay, realmente, y además los sesgos que hay dentro de los modelos son menores que los sesgos que puede tener un humano. El problema es que si todo el mundo utiliza el mismo modelo, el sesgo que se amplificará será el sesgo que está ahí. Claro. Y ese pequeño sesgo puede ser más problemático que un gran sesgo de una persona pues, que igual hace contenido en redes sociales. Con los sesgos el problema es se está intentando mitigar, pero yo sobre todo lo que se tiene que hacer es educar en el uso de la tecnología. No intentar esperar que la tecnología sea perfecta. Esto, con otra comparación, es lo que está pasando con los parques infantiles, que parece que ahora los niños les tienes que poner caucho en el suelo, les tienes que poner porque no se pueden hacer daño si caen. Y dices, bueno, a ver, igual la responsabilidad es que el padre tiene que estar atento del niño para que no se haga daño al caer, porque antes había accidentes, podía haber de todo, pero no había ese nivel de sobreprotección. No puedes esperar que la tecnología sea absolutamente perfecta y te dé un nivel de seguridad óptimo. Tú como humano debes tener una percepción del mundo, un conocimiento y un sentido común que te ayuda a utilizar esa tecnología. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo metemos la inteligencia artificial en las aulas? En las aulas yo tengo una visión de esto, pero es una visión muy compleja, porque al final partimos de lo mismo. Introducir esa tecnología significa cambiar el proceso con el que estás trabajando ahora mismo. Seguro que aquí también hay estudiosos del ámbito que lo pueden explicar mucho mejor, pero para mí la tecnología tendría que ser una parte que ayudase al niño de una forma personalizada, le brindase esa parte de asistencia en la educación que él necesitase y que el profesor estuviese conectado con su interacción con cómo aprende conocimiento. De modo que lo que hace la tecnología es darle otra herramienta al maestro para poder atender mejor al niño. Evidentemente, ¿esto qué significa? Esto significa cambiar muchos paradigmas. Si queremos que todos los niños aprendan exactamente lo mismo, claro, si partimos de que todos los niños queremos que aprendan exactamente lo mismo, igual las posibilidades de personalización de la educación en base a los estímulos, en base a lo que se les da mejor, pues no tiene sentido, porque el objetivo que estamos persiguiendo no es este. Entonces, lo que yo creo que se tiene que hacer con la tecnología es intentar ver qué es lo que te ofrece, analizar qué es lo que quieres y con esto intentar adaptar los procesos para que beneficie al máximo los objetivos que tú estás intentando hacer. Claro, si lo único que haces con la tecnología es yo he hecho
clases con libros toda la vida y ahora lo pongo dentro de un iPad, tienes iPad, encima se distraen, tienes un problema. Pues con la inteligencia artificial pasará lo mismo. Si tú la utilizas solo para que te dé información al maestro sobre quién está aprendiendo mejor o peor, identifica automáticamente necesidades especiales de ciertos alumnos. Todo esto es algo que el alumno ni tiene que ver, no tiene ni que interactuar directamente con la inteligencia artificial. Simplemente le aparecerán ejercicios, igual automáticamente, pero ni siquiera tiene que haber un robot que le explique las cosas. Lo puede seguir haciendo el maestro. Pero por detrás, el maestro sí que puede tener una información mucho más personalizada de lo que está haciendo el habrá alumno. maestros de inteligencia artificial, avatares, que sean más capaces de enseñar o de dar una lección o de hacer aprender a los niños que un maestro humano? Bueno, en este caso hay un estudio que se hizo en un país africano, ahora no me acuerdo dónde, se les metió un tutor dentro de WhatsApp de matemáticas. Y lo que sí que se vio es que los alumnos que dedicaban cierto periodo de tiempo al día, no sé si era media hora al día o unas horas a la semana, ahora no me acuerdo exactamente el tiempo, pero sí que se dieron cuenta que ese tutor personalizado de matemáticas dentro del WhatsApp era una herramienta que les hacía mejorar sustancialmente su nivel de matemáticas. Mejor o peor que si le hubiese dado las clases un maestro. Yo a veces pienso que eso no es lo relevante. Yo creo que tiene que ser complementario. En esos países en concreto no había la opción que lo hiciese un maestro. Por lo tanto, ahí la tecnología te da un sustituto que te ayuda a llegar a un objetivo mejor. Al final siempre es una cuestión de a dónde queremos llegar y cómo lo queremos validar, y la tecnología nos da herramientas. El problema es que si los objetivos, digamos, sociales, empresariales, individuales no están alineados a un objetivo que es más o menos beneficioso para todos, pues evidentemente podemos llegar a situaciones no deseadas. Pero no es culpa de la tecnología, es culpa de cómo aprovechamos esta tecnología, y el problema es que al final somos muchas personas tomando decisiones de un modo egoísta, y por lo tanto muchas veces lo que intentamos es simplificar el a corto plazo en vez de intentar enfocar la tecnología a un escenario que sea más beneficioso de un modo global. Bueno, al final yo veo un poquito, si educar es transmitir un conocimiento que está en mi cabeza a la tuya, ¿no? Y colocarlo ahí, y existen tantas dificultades, ¿no? En que yo sea capaz de darte exactamente o de enseñarte exactamente lo que quiero que tú tengas, y la tecnología, la inteligencia artificial en este caso, hace cada vez menos necesario que yo te transmita un conocimiento porque ese conocimiento ya está disponible. ¿Dónde queda la labor del profesor y sobre todo dónde queda la labor del alumno, que cada vez entiendo yo que se va a ver menos incentivado a recoger conocimiento o a captar o a aprender habilidades, cuando en realidad tanto el conocimiento, que eso ya lo teníamos con Google, como las habilidades, que lo tenemos con la IA, están tan accesibles y requieren tan poco esfuerzo? Para mí, con la educación hay un problema, que es que se centra precisamente mucho en transmisión de conocimiento. Yo creo que tendría que ser en desarrollo de aptitudes. Bien. No importa tanto que tú conozcas más o menos de un cierto tema, pero sí que importa que tú entiendas qué implica, o sea, desarrollar criterios de sentido común, qué implica que tomes ciertas decisiones en ciertos contextos, implica saber tener cierta noción de operaciones matemáticas, pero no por el simple mero de resolver un problema, sino para aplicarse quizá con asignaturas relacionadas. Yo creo que lo más importante de la educación sería ser capaz de convertir estos conocimientos que consideramos troncales, poder explicarlos a través de escenarios que estimulen al niño, que le parezcan interesantes, y de este modo desarrolle esas aptitudes. Más allá de que un niño aprenda exactamente una parte de la historia o aprenda otra, o aprenda o desarrolle un poco más de habilidades matemáticas o un poco menos. Yo creo que lo importante es que en el global se pudiesen valorar una serie de aptitudes y la capacidad de ese niño para adaptarse a resolver ciertas situaciones. La inteligencia artificial podría generar sistemas de evaluación donde no fuese homogéneo, donde los criterios se pudiesen adaptar a lo que vemos que le interesa y a lo que queremos que aprenda. Pero claro, evidentemente esto significa también romper un pilar básico de la educación, que es que todos los alumnos son exactamente iguales. Entonces, la personalización en la educación yo creo que es clave, pero significa también derribar muchos tabús sobre cómo deben aprender los niños. ¿Cuáles serían las habilidades que tendrían que implementar tanto alumnos como profesores? Para mí las habilidades, yo digo, yo aquí no soy experto en educación, es un tema que igual se da un poco más de lo que es mi área de especialidad, pero mi sensación es que para mí la principal función de un maestro es ser un guía, ser alguien que tiene claro las aptitudes que debe conseguir un niño
y debe ser capaz de identificar los problemas que tiene en adquirirlas. Y a partir de aquí establecer un mentorizaje del niño donde el conocimiento, para mí, el conocimiento exacto que aprende el niño no es tan importante. Es evaluar si esas aptitudes las ha conseguido o no. Por lo tanto, para mí, el rol de un profesor es el rol de un mentor. O sea, vamos un poco al paradigma de la antigua Grecia. Y el rol de un niño es simplemente estar abierto para que esos estímulos que está percibiendo le sean útiles y esté motivado para seguir aprendiendo. Yo creo que la clave para aprender siempre es la motivación. Más allá de, al menos en edades tempranas, más allá incluso de la inteligencia. Un niño motivado estará dispuesto a experimentar. Y si le gusta lo que hace, estará dispuesto a experimentar más tiempo. Por lo tanto, si necesita más tiempo porque le cuesta un poco más, no habrá tanto problema. Ahora bien, si tú estás en un entorno que mata la motivación, tienes muchas más dificultades incluso para que niños listos aprendan. Claro, claro, totalmente. Ahora te preguntaré, o ahora hablamos un poquito más adelante sobre si tú te imaginas que en algún momento puede haber un gobierno potenciado, optimizado o plenamente gestionado con inteligencia artificial, porque sí que habrás visto como esas noticias de hemos puesto una empresa, el CEO con inteligencia artificial y ha conseguido tantos recursos. Pero antes de eso quería preguntarte, ¿cómo ves la legislación a nivel europeo? ¿Cómo ves? ¿Crees que estamos legislando adecuadamente? ¿Vamos a suficiente velocidad? ¿Deberíamos de ir más lentos? ¿Estamos en desventaja? ¿Estamos en ventaja? Yo creo que los principales problemas y amenazas de la inteligencia artificial ya están contemplados en la regulación. O sea, la amenaza de la desinformación, de generar injurias o menoscabar pues, la imagen de alguien, si tú lo haces sin inteligencia artificial, la ley ya te persigue. Entonces, que lo regulemos además específicamente para la inteligencia artificial, pues pone otra capa. Yo creo que es más responder a una cierta alarma social que se ha generado y que siempre es contraproducente regular antes de observar el perjuicio real. O sea, primero tienes que ver ese perjuicio, asumir el riesgo de que haya un pequeño perjuicio y cuando tú ves ese perjuicio dices, vale, estos son los problemas que está ocasionando esta tecnología, esto realmente no es lo que teníamos contemplado y esto es lo que vamos a regular. Y aquí se hace un poco reactivo. Dice, bueno, esta tecnología puede hacer todo esto, puede generar todos estos problemas, pero no sabemos ni si realmente esa tecnología lo puede generar a esa escala, ni si realmente a nivel social ese problema va a aparecer y se va a replicar. Por lo tanto, hacerlo a priori yo creo que es poner la tirita antes de la herida. Y el otro problema es que, claro, cuando tú te lees una ley que te dice con la inteligencia artificial no se podrá monitorizar con datos biométricos, y dices, eso está muy bien, porque evidentemente no queremos que se nos pueda identificar para ciertas cosas a ese nivel. Pero te dicen, pero las fuerzas de seguridad tendrán una excepción por la que podrán hacerlo. Entonces dices, vale, el primero que quiere usarlo eres tú y eres el primero que quieres contrarregularlo. Entonces, claro, la regulación pues también se verá a posteriori si es la adecuada o no. En Europa, en muchos ámbitos, yo trabajé en el ámbito este del centro de investigación, que era un centro de investigación en agricultura, ramadería, todo este ámbito, y había uno de los laboratorios de biotecnología, de hecho uno de los investigadores de biotecnología más prestigiosos del mundo estaba en Lleida, y lo que nos contaba era esto, que la regulación europea respecto a la del resto del mundo era un absurdo funcional respecto incluso a lo que se podía hacer dentro de Europa con productos donde había elementos o componentes transgénicos. Decía, tú los puedes llegar a importar, pero no los puedes cultivar. Y era como la ley se hizo sin evaluar el riesgo real y la evidencia científica que había alrededor de esto. Se hizo antes para satisfacer ciertas inquietudes, digamos, políticas o inquietudes de ciertos sectores y regulamos y ya está. Y luego, claro, cuando regulas así, te das cuenta de que igual no se regula en función del perjuicio real que puede ocasionar una tecnología. ¿Y cómo ves a las empresas en España? ¿Crees que están, ¿crees que están aprovechando la ola de la inteligencia artificial? ¿Crees que están haciendo muchas startups? ¿Se está generando valor en torno a la inteligencia artificial en España o crees que nos estamos quedando un poquito atrás? Bueno, el sector español de la inteligencia artificial, más allá de que no diré que no haya industria, o sea, hay startups, hay cosas que están trabajando, pero no hay como hay en Francia, no hay un Mistral, o como hay evidentemente en Estados Unidos, que hay un OpenAI. No hay una empresa que esté trabajando los modelos fundacionales y esté desarrollando la tecnología de base. Parece que IBM iba a crear algo con el gobierno, ¿no? Sobre una sí, pero IA en precisamente español. IBM creo que es ideal para mencionarla. IBM es muy buena en ofrecer soluciones pragmáticas a las cosas. O sea, ellos
trabajan en otros sectores. Tú vas a una feria, por ejemplo, Mobile World Congress, vas al stand de Microsoft y vas al stand de IBM, no tienen nada que ver. El de Microsoft es más hacia afuera, es más que nos vean que estamos aquí, hacer demos, y IBM es 2 pantallitas y un montón de oficinas. Y cuando ellos desarrollan algo con inteligencia artificial es para ofrecer una solución pragmática a un problema. Y precisamente por eso sí que han creado algunos modelos fundacionales, como el Granit, pero su objetivo principal es encontrar soluciones a problemas de grandes empresas, desarrollarlos muy a medida, hacer consultoría y que ellos perciban un beneficio inmediato. De hecho, yo siempre recomiendo, no lo he puesto en el canal precisamente porque tengo la sensación de que nadie me lo va a ver, pero el evento de IBM se hizo en las mismas fechas que el de Google, que el de Apple, que era el IBM Think. Y ahí tú ves cómo hablan de los resultados que obtienen, mientras, sobre todo OpenAI o Microsoft, te enseñan cosas que parecen que son la bomba y que luego te dicen que las verás dentro de 6 meses, ellos te dicen, en este caso de éxito conseguimos esto, y de repente te dicen, ellos te lo dicen, pero este 60% de mejora no lo conseguimos en todo el proceso, lo conseguimos en esta tarea específica. Y te lo dicen en una presentación corporativa, que en teoría es el evento del año de ellos, y en vez de intentar inflar el globo, ellos siempre intentan, bueno, se puede hacer esto. Tú ves su roadmap, que yo creo que es bastante realista, y los agentes, ese sistema que parece que esto ya a partir del año que viene ya estará más o menos operativo en ciertos sitios, lo tienen para el 2028-29. Claro, tienen horizontes de años mucho más lejanos que lo que parece que te quieren proponer los demás. Y a mí me gusta escucharlos y hacerles caso porque me dan como una sensación más realista de cómo se puede desarrollar a nivel real y pragmático la inteligencia artificial. ¿No crees que vayamos a entrar en a meter a los agentes en nuestro día a día en un espacio de tiempo corto? Ya digo, son respuestas que son difíciles de responder porque esto avanza muy rápido a nivel de tecnología. Lo que sí yo veo es que cuando tú no intentas ya crear un agente, tú te coges ChatGPT e intentas que haga una tarea relativamente sencilla. El otro día estamos haciendo una categorización de partidas de un presupuesto donde las fuentes de donde te llega son muy diferentes, cada uno lo escribe de un modo distinto y lo ordena de un modo distinto. Y nos dimos cuenta que esa tarea, que en principio es muy sencilla, que una persona la puede resolver de un modo muy fácil y muy inmediato, con un modelo generalista sufres muchísimo para obtener una tasa de éxito muy baja. Entonces, ¿tendremos agentes pronto? Claro, si funciones y tareas específicas concretas con estas herramientas ya requieres de un esfuerzo adicional para poder solucionarlas de un modo que te den un intervalo de confianza suficiente, pensar que encima tenemos que orquestar múltiples agentes y que se lo hagan de un modo automático, a mí me cuesta verlo a corto plazo como solución tecnológica, no como que OpenAI o como alguna otra empresa presente esa solución y diga, esto se podrá hacer. Esto igual en poco tiempo lo tendremos encima de la mesa, pero como solución tecnológica es que es lo que digo, es que ChatGPT lleva 2 años y ¿cuántas empresas pagan para que sus usuarios o sus empleados usen ChatGPT Plus? Si realmente es tan útil y le pudiesen ver una repercusión tan inmediata, lo estarían promoviendo dentro de las empresas y no es algo que se haya generalizado ni mucho menos. Hay un momento de burbuja entonces ahí. Ya digo, en el caso es... Cuando me dicen burbuja con inteligencia artificial, yo digo, puede haber una burbuja, porque al final la burbuja lo único que dice es que hay unas expectativas mayores de lo que realmente se puede conseguir. Pero claro, una cosa es que pueda haber una burbuja por ese sobredimensionamiento de las expectativas y otra cosa que lo que sea tangible, lo que sea real, no sea suficientemente grande y transformador como para que tenga todo el sentido del mundo apostar por él. Pero claro, una cosa es que algo valga 1 millón y que has mucho dinero y digas que valga 1.000 millones. Dices, pues no, evidentemente aquí habrá una sobredimensión de las expectativas. El ejemplo de las .com pues es paradigmático. Evidentemente hubo una burbuja con las .com, pero Internet ha cambiado el mundo. O sea, son cosas que para mí son un poco independientes. Muy bien, y cambiando completamente de tercio, siempre como que relacionamos la inteligencia artificial mucho con la película Her. En el evento en el que estamos hoy, en Talentland, mucha gente está hablando de realidad virtual, de realidad aumentada, de XR, VR. ¿Crees que vamos hacia un mundo en el que todo lo que hagamos esté mediado por la tecnología, que llevemos unas gafas Ray-Ban o unas gafas de unas Vision Pro que vayan, o una evolución de estas tecnologías que vayan ayudándonos a saber qué es eso, o en esta tienda que tengo para comprar, o una personalización de todo a través de esa realidad aumentada? Claro, lo que estás diciendo es que te iba a decir que sí, pero no del modo en que me lo estás planteando. O sea, yo no veo tanto el dispositivo físico que hace que te relaciones así con la realidad. Lo otro ya está sucediendo. O sea, yo creo que toda realidad estará mediada de un modo u otro por tecnologías de inteligencia artificial.
Cuando funcionen bien los overviews de Google, el contenido que tú consumas de Google ya te aparecerá con pequeñas descripciones. Cuando tú estés creando contenido, incluso aunque no utilices inteligencia artificial, te apoyarás en fuentes donde habrán sido mediadas a través de esa tecnología. En definitiva, todo el contenido con el que estaremos interactuando a través de diferentes plataformas tendrán por detrás inteligencia artificial. Para mí no es tan importante que cambie el formato. Para mí el principal problema de la realidad aumentada es el propio dispositivo. Es incómodo. Es que no hay más. O sea, puede ser chulísimo, puede ser súper útil, pero cuando llevas 20 minutos, media hora con eso, te lo quieres quitar. Entonces, ahí tienen un problema que yo no sé cómo lo van a solucionar. Yo, si solucionan esto, va a triunfar, porque realmente es una tecnología que, sobre todo, más a nivel profesional incluso que a nivel particular, te da unas posibilidades enormes. Es decir, el poder tener entornos de trabajos 100% virtuales, el poder ponerte simplemente las gafas y que tengas un sistema de múltiples pantallas en un espacio donde no hay nada, es una posibilidad muy interesante. Estaba hablando una vez con un productor y me decía, claro, es que mi expectativa es que se puedan poner unas gafas y puedan hacer la realización de un directo que se hace a la otra punta de Europa desde el escritorio de su casa y que tengan todos los dispositivos delante, porque son todos dispositivos virtuales que aquí ahora son muy caros. Claro, el potencial es enorme. El problema es que a nivel particular y de usuario es incómodo y de momento a nivel profesional pues las soluciones pues aún no están al nivel para que se implementen otra vez. Por lo que yo creo que ya vivimos en una realidad mediada por la tecnología de un modo enorme. Las propias redes sociales, los algoritmos de recomendación, todo esto es mediación de la inteligencia artificial en cómo nosotros construimos nuestra visión del mundo. Pero no creo que haga falta que sea a través de este tipo de dispositivos con los que yo soy escéptico porque son incómodos. No porque la tecnología no sea maravillosa o tenga un potencial enorme, sino porque no es agradable utilizarlos. Efectivamente, al final todo lo que hacemos está como muy, muy mediado por la tecnología. En el caso de las redes sociales, cada vez nos personaliza más, ¿no? El contenido. Es como que estamos entrenando al algoritmo para que nos dé solo lo que queremos recibir, y eso cada vez va a más, es una espiral que va a más. ¿Eso nos hace mejores o peores personas? ¿Crees que la inteligencia artificial y todo, y cómo la estamos aplicando en nuestras vidas para relacionarnos con el resto del mundo y con el resto de seres humanos, nos hace mejor o peor? Yo creo que aquí siempre está en la respuesta de los incentivos. ¿Qué incentivos había para hacer cada tipo de cosas? Si el incentivo final no era el correcto, seguramente nos lleva en una línea donde estaremos como mucho igual, pero mejor no necesariamente. Los sistemas de recomendación, por ejemplo, hace un par de semanas estaba entrevistando a Todd Yelling, que fue jefe de producto en Netflix durante 17 años y fue no el programador del algoritmo, pero sí que fue el padre del algoritmo de recomendación de Netflix. Y me explicó todo lo que llegaron a hacer para que, con un único objetivo, lo decía así, yo tengo 40 imágenes que te pondré delante antes de que tú decidas irte. Y yo tengo que conseguir que cliques antes de ver esas 40 diapositivas. Y si tú no clicas, yo no como. Ese era el resumen de todo. Y a partir de ahí, la optimización era simplemente para conseguir retención. Esto, si el objetivo y el incentivo es simplemente esto, evidentemente tú lo que no estás intentando es crear una sociedad mejor o no estás intentando crear una sociedad más plural, estás intentando crear un usuario que permanezca más tiempo en tu plataforma. Un adicto. Puede ser un adicto. No sé hasta qué punto te interesa que sea un adicto, porque si termina siendo un adicto, igual termina teniendo problemas y con los problemas que tiene, por lo que sea, deja de ser un cliente. Hay un equilibrio extraño en esto, pero sí que tu incentivo prioridad no es ese. De modo que, si no es tu incentivo prioritario, no tienes por qué conseguir que el resultado final pues, mejore otros aspectos. En China está el ejemplo de TikTok, que el algoritmo en Estados Unidos y el algoritmo en China pues no es el mismo. ¿Por qué? Porque el incentivo que tienen en China es otro con la red social. Pues ahí está la respuesta. La tecnología puede servir para conseguir pues, cualquier cosa como cualquier otra tecnología, pero te lo tienes que proponer y tiene que haber los incentivos adecuados. Te contó esta persona de Netflix cómo iba a ser el Netflix del futuro mediado con inteligencia artificial, en el que tú pudieras... No, esta entrevista yo creo que es muy interesante. Yo digo, veo las reproducciones que tiene, porque es en inglés, yo ya lo sé. Ya tiene muy poquitas reproducciones, pero yo siempre la recomiendo mucho porque realmente habló con mucha transparencia porque ya no está en Netflix y ahora está montando su propia película. Y sí que me habló de la inteligencia artificial y todo. Con Netflix del futuro no se puso mucho, pero sí que me habló mucho de Netflix del pasado y la verdad es que el nivel al que llegaron con inteligencia artificial para crear un sistema de recomendación específico es bastante sorprendente. Pero lo que sí que me sorprendió y que sí que van a más con el Netflix del futuro es que yo le pregunté, ¿pero todos estos datos los usabais para crear los contenidos del futuro, para decidir cómo deben ser a nivel formal el contenido, qué tipo de personajes, qué tipo de...? Y me dijo, no, la gente lo cree, pero no era para eso. O sea, nosotros decidíamos el conjunto de
de pues vamos a priorizar thriller, ciencia ficción, documental, según los costes, según... Pero esos eran los datos que nos importaban. Luego la parte creativa, una vez asignábamos los presupuestos, era mucho más convencional. O sea, que se cree, por ejemplo, de que vamos a ver películas hechas con inteligencia artificial y a día de hoy no se utiliza la inteligencia artificial para tomar las decisiones creativas que simplemente definen el proyecto de una película. Por lo que yo creo que va a cambiar, lo que digo antes, va a cambiar mucho el mundo, pero de modo sutil y progresivo. A veces me dicen, esto la inteligencia artificial es un tsunami. Yo me acuerdo de esa explicación en redes sociales, que no sé si es real o no, pero que dicen que pones un sapo dentro de una olla a hervir y vas subiendo poco a poco la temperatura y el sapo se va a morir porque no va a ser capaz de saltar antes de cuando toque. Yo creo que con la inteligencia artificial pasará lo mismo. Veremos como señales de que todo esto va progresando, que va apuntando en una línea y habrá gente que decidirá no hacer nada. Y cuando quiera reaccionar dirá, ostras, estoy fuera de juego. Ahora tengo un problema, según qué empresa. Pues yo creo que un poco vamos en esa línea. Sí, quizás, como decías antes, ¿no? Que estamos frente a una revolución que lo va a cambiar todo, que es esa mezcla entre lo humano y la inteligencia artificial. Y bueno, pues ante eso hay que prepararse. Yo creo que será un cúmulo de pequeños cambios progresivos y que te puedes anticipar aún, que hay ese margen para prepararnos. Exacto. Muy bien. Y ya por ir concluyendo, aunque me lo has comentado antes, pero te voy a insistir otra vez, ¿crees que vamos a llegar a ese punto de tener una inteligencia artificial consciente? Mi sensación es que con lo que hay a día de hoy, mi sensación es que no. Me alineo con LeCun y LeCun dice que no hemos llegado ni al nivel de la inteligencia animal como él entiende lo que es la inteligencia. Yo creo que la inteligencia es orquestación de capacidades y esto no es lo que hace la inteligencia actual, las tecnologías de inteligencia actual, y no es en principio para lo que están preparadas. Pueden hacer cosas sorprendentes, pueden hacer cosas muy por encima de lo que puede hacer un humano con su inteligencia, pero no tienen esa capacidad global de abstracción y de orquestación que tiene una inteligencia humana. E incluso él dice una inteligencia animal. Por lo tanto, si yo me alineo con él, mi sensación es que no vamos a llegar. Otra cosa es que la ciencia, a veces nos creemos que pues, evoluciona de un modo continuo, sea exponencial, sea lineal, pero que haya una continuidad. Y en realidad lo que nos demuestra, si vemos la historia, es que tú vas investigando y de repente descubres algo, en este caso los Transformers. Y con los Transformers, puedo hacer todo esto. Y encuentras un techo en esa tecnología. Sigues investigando, investigando, investigando y encuentras otra cosa. Claro, los saltos estos no son previsibles. Pueden ser sustanciales pero pequeños o pueden ser saltos que lo transforman todo. Y son hasta cierto punto imprevisibles porque es descubrir algo nuevo. Lo que vemos a lo largo de la historia es que estos saltos se producen cada vez cada menos tiempo, de modo que no son previsibles, pero la intuición nos dice que el siguiente gran descubrimiento que ayude a hacer un salto importante debería tardar menos que el último. Si podemos que los dos últimos pueden ser muchos otros, pero Internet y la inteligencia artificial, pues podemos decir que han pasado unos 20 años, 20, 30 años. Pues el siguiente igual se produce en 10. Claro, pero no es previsible, no es decir, bueno, es que en 10 años, en 30 tendremos esto. Dices, con lo que tenemos ahora mismo, yo creo que no. Pero no sabemos cuánto tardarán en aparecer esa nueva palanca que te permita hacer un salto muy grande. Y Xavi, desde tu perspectiva y centrándonos mucho en tu empresa y en tu canal de contenidos, ¿cuáles son los hitos que estás esperando que vengan de aquí a final de año y que estás deseando contar? Bueno, ¿Qué crees que va a pasar? Yo supongo que lo que quiere probar todo el mundo es Sora, es el delito cuando esté disponible públicamente, es algo que tengo muchas ganas de probar. La parte de interacción de voz con ChatGPT es algo que también tengo ganas de testear y demostrar a todo el mundo para ver qué tal funciona y qué aplicaciones tiene. Decir que hay modelos open source que están empezando a imitar esto antes de que salga el modelo, o sea que igual nos pasará lo mismo que con Sora, que tendremos tecnología disponible antes de que llegue, ya no será algo tan esperado, pero estas son como las dos cosas pues, que en estos momentos hace como más ilusión poder contar. Del resto, es que no se genera una expectativa concreta. Pues esto te sorprende del modo más imprevisto en cualquier momento y te enseñan algo que dices, ostras, ¿esto es realmente posible? Pero sí que a nivel personal, porque ya te he dicho, me pasé a comunicación audiovisual porque me gustaba el cine, sí que tengo ganas de ver qué se puede hacer realmente con esta tecnología, ya sea Sora u otros modelos, y cómo esto se puede aplicar dentro de la creación audiovisual en general. Y Xavi, ya por terminar, última pregunta. ¿Cómo ves el futuro de tu canal? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres conseguir? Bueno, el canal yo siempre ha sido algo que en lo que yo estoy compartiendo es un poco mi pasión. Ahora lo hemos alineado también con un trabajo, esto no se ha convertido también en esto,
Pero a mí, sobre todo, lo que yo quiero con mi canal es, por un lado, poder divulgar la parte de innovación tecnológica desde una perspectiva que ya ves cómo soy, con expectativas a veces moderadas, intento entender que sean realistas. Y por el otro lado, que es por el motivo por el que hemos creado el segundo canal, intentar pues impulsar un poco más la parte esa más práctica, la parte más allá de lo que esperes de la inteligencia artificial, esto es lo que puedes hacer. Y a veces, aunque sean detalles tontos, lo último que he compartido es una herramienta que te permite hacer OCR sobre textos manuscritos. Es algo muy específico, pero bueno, según quién, igual le ahorra bastante tiempo. Pues también poder compartir esas pequeñas cositas que ya se pueden utilizar, que era algo que quizá en el último año había dejado un poco más de lado y ahora espero poder dedicarle un poco más tiempo para compartir este tipo de herramientas. Muy bien, pues Xavi Millán, muchísimas gracias por venir hoy a compartir con nosotros en Prompt Project tu conocimiento. Seguimos viéndote en redes, seguimos viéndote en YouTube y bueno, pues adelante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Tenía muchísimas ganas de estar contigo. Muchas gracias.